El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el libro de Levítico nos está señalando algunas de las fiestas más importantes para el pueblo judío, fiestas instituidas por Dios mismo. De hecho, el salmista lo cantaba: es una ley del Señor, es un precepto del Dios de Jacob. Y la finalidad de estas fiestas litúrgicas, que hoy siguen siendo las más importantes para el pueblo judío y en continuidad de esta alianza antigua, o en continuidad más bien con esta alianza antigua, la Iglesia Católica sigue conservando la importancia de estas fiestas, con otros nombres, pero venidas de un mismo patrimonio, de una misma tradición. ¿Para qué eran las fiestas litúrgicas? Para que el pueblo se centrara en el amor de Dios, para que pusiera toda su atención en Dios como el único Dios. No tendrás dioses extraños, no adorarás dioses extranjeros, porque es que el Señor, dice el salmista, es un Dios celoso, y su gloria, su amor, su santidad no se puede suplantar o no se puede ver en otros dioses, y no se le puede dar el reconocimiento de lo que solamente Dios ha hecho con su pueblo, de liberarlo, de salvarlo, de darle la vida, de darle las fuerzas para mantenerse en pie. Eso no se le puede atribuir a nadie más ni a ningún otro Dios. El centro de la celebración cúltica, litúrgica del pueblo de Israel nació precisamente para tener enfocado el corazón, la mente, la vida en Dios, para reconocer que solamente hay un Dios y que solamente a Él hay que adorar y que solamente a Él hay que darle el tributo de la adoración, del agradecimiento, de la alabanza, como lo está testimoniando hoy el salmista. Pero el pueblo, aunque empezó bien, se comenzó a ir perdiendo poco a poco, porque dejó de distorsionar esta verdad en su corazón. La verdad fundamental de la fe, como lo dice la carta a los Hebreos. Por la fe sabemos que el universo que existe fue hecho por Dios y no por ninguna otra mano. Por la fe sabemos que el don de la vida nos ha venido de Dios y que no viene a través de ningún otro esfuerzo, de ningún otro proceder, de ninguna otra mano. Cuando esta verdad comenzó a distorsionarse en el corazón del pueblo, entonces el tributo, la alabanza,
el reconocimiento y la adoración también comenzaron a distorsionarse y a poner en el centro de la orientación cúltica, de la orientación ritual, otras cosas más importantes, que no eran Dios. Aunque de nombre, con su boca lo decían y lo confesaban, aunque cada vez en la interpretación de la ley iban poniendo más leyes, iban añadiendo más preceptos, iban desarrollando más teología, cada vez se iban perdiendo. De hecho, ellos fueron desarrollando un paquete de normas, de preceptos, que se convirtieron en preceptos y normas insoportables. Se convirtió en un legalismo del detalle, de lo minúsculo, hasta terminar cambiando a Dios por lo minúsculo. Si movían el pie de un extremo al otro, si miraban de una manera o de otra, si se vestían de una forma o de otra, y comenzaron a distorsionar la verdad de la unicidad de Dios, del culto de adoración a Dios, por lo que ellos pensaban, por sus propios criterios, por la modificación que ellos fueron haciendo a través de una inteligencia distorsionada, porque cuando una inteligencia está distorsionada, distorsiona también la relación con Dios, distorsiona el culto a Dios, distorsiona la naturaleza de la relación que debemos tener nosotros con Dios, y entonces ya resultan añadiéndose otro tipo de importancias para el corazón, y Dios termina, aunque siendo importante, no el más importante. De hecho, el pueblo hebreo, en la tradición bíblica como la tenemos hoy, la tradición oral y escrita, siempre se dio cuenta de esto. Cuando ponen, por ejemplo, el pecado de nuestros primeros padres, lo ponen en ese sentido, en que aunque Dios era importante para Adán y Eva, ya no era el más importante. ¿Y por qué no era el más importante? Porque antes era el más importante y lo escuchaban solamente a él. Pero cuando ellos comenzaron a escuchar otra palabra atractiva que se parecía a la de Dios, entonces ya él no fue el más importante. Y terminaron escuchando al más importante para ellos, para su corazón, para su inteligencia, que se fue distorsionando poco a poco, y terminaron escuchando a la serpiente. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado, porque en las celebraciones litúrgicas puede pasar lo mismo. A lo mejor en nuestro corazón Dios sea importante, pero no sea el más importante. A lo mejor venimos a las celebraciones litúrgicas y vamos a las fiestas porque, como dice San Pablo, la ley, el precepto, la norma se nos convierte en un Dios, pero Dios ya no es más importante. Hay que ir a Semana Santa, porque hay que ir, porque es que así nos lo enseñaron nuestros padres, así nos lo enseñaron nuestros abuelos. Hay que participar en la Semana Mayor y participar en ciertas celebraciones, pues porque así se ha hecho. E incluso, porque es que si no voy, no me va bien en el resto del año. Eso no es amor a Dios. Eso es amor por la ley. Eso es amor por el precepto. Eso es amor por lo legal, pero no amor a Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos a celebrar la Eucaristía porque he recibido tanto de Dios, porque su amor es tan grande que en verdad, como dice hoy el salmista, yo entono un canto, preparo la Eucaristía y vengo a ella con alegría porque ha sido tanto el amor que he experimentado de Dios que mi único deseo es vibrar con la celebración eucarística. Cuando eso no sucede, eso solamente es un amor ritual, ceremonial, un amor legal, un amor pobre que no es un amor del Espíritu.
El amor del Espíritu es diferente, porque hace vibrar el corazón, porque la celebración litúrgica se convierte en lo más importante, porque ella para mí es el encuentro con Cristo. Porque ella para mí es el encuentro con su palabra, porque ella para mí verdaderamente es el encuentro con la vida. De hecho, lo que estaba pasando en lo que nos cuenta el evangelista Mateo era una celebración litúrgica, así como nos lo describe la Sacrosanctum Concilium hoy. Si Cristo es quien celebra la liturgia y Cristo es el mediador de la alabanza entre Dios y los hombres, la relación entre Dios y los hombres, allí se estaba celebrando una liturgia, pero no lo quisieron escuchar. De hecho, los interrogantes que se hacen con admiración no es porque tengan un interés en el Señor, y aquí el Señor les aquí el Señor les desnuda sus intenciones. ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Pero no porque les admire su palabra y amen su palabra y se entusiasmen con su palabra. No es porque sienten celos, envidia. ¿De dónde le puede salir a este si es el hijo de María y de José? Si es el hijo del carpintero. Y en un lenguaje más coloquial, porque así lo está tratando de transmitir San Mateo, si nosotros sabemos más, si nosotros somos de las castas sacerdotales, somos de la casta de los fariseos, estudiamos más, tenemos más contacto con la ley, hemos conocido más. ¿A de dónde le sale todo eso? Y dice que el Señor no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Y les estaba diciendo, es que un profeta no es despreciado más que en su patria y en su propia casa. Esta admiración que ellos sienten, y no es lo que San Mateo está tratando de transmitir, sería falso darle una interpretación cuando Cristo desenmascara lo que ellos están haciendo. No es porque se admiren verdaderamente de lo que está hablando, porque si verdaderamente fuera una admiración positiva, ellos creerían en Cristo, escucharían su palabra y lo obedecerían. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y simplemente nos admiramos y hacemos elocuencia de ella, discurrimos, pero no la obedecemos, no hacemos lo que hicieron nuestros primeros padres, como lo evoca la carta a los Hebreos. Por la fe Noé salió sin discutir, sin reprochar, sin murmurar. Por la fe Abraham inmediatamente salió. Pero ¿cómo? Señor, si esto es un proceso, ¿cómo me vas a pedir que salga de esta tierra, que deje a mi familia? Tampoco tanta radicalidad, no. No, Abraham salió inmediatamente. Solamente un corazón que puede descubrir el amor de Dios en su palabra es capaz de lanzarse de esa manera. Y por eso Abraham mereció ser llamado padre en la fe. Lo dice claramente el catecismo. No fue por los grandes sacrificios y cosas que hizo, por su obediencia a Dios. Porque no se puso a complicar la palabra de Dios, porque no necesitó hacer muchas divagaciones a través de géneros literarios y pericias, como dice San Francisco de Asís, que nosotros hacemos demasiadas pericias con la palabra de Dios y nos complicamos la vida y se la complicamos a los demás. De hecho, San Francisco de Asís decía que el Evangelio no tenía glosas, y cuando va a presentar sus constituciones al Papa, va y le presenta el Evangelio y le dice: estas son mis constituciones, esto es lo que yo voy a vivir. Pero cuando nos ponemos a hacer tantas maromas, ¿para qué? En el fondo es para tranquilizar, justificar la conciencia y para dejar que la conciencia siga en su error y siga alimentando su oscuridad. Nosotros no podemos ser así. La conciencia debemos formarla a la luz de la fe.
y una fe que para nosotros ya fue explicitada y dada. No hay que añadirle más cosas, como están intentando hacer hoy algunos en la iglesia. Pericias que brotan de un corazón impotente e incapaz porque no ha experimentado la gracia del amor del Señor. Abraham no necesitó que le dieran los 10 mandamientos, el pueblo hebreo sí. Abraham solamente le bastó creer que Dios a través de su palabra le había prometido algo y que fiel era Dios para cumplir lo que le había prometido. Hoy, por ejemplo, en la lucha con el pecado, ¿a qué nos está llevando la impotencia por la falta de fe, por la incredulidad? A justificar el mal, a justificarlo como parte de la vida. Y eso es un error. El mal no se puede justificar en ninguna dimensión. Es un error fatal, de lo más fatal, primero a la razón, a la lógica humana. Porque el mal es irracional. Nadie puede justificar el mal como algo racional. Eso es lo más perverso. Si hay alguna desviación en el uso de la razón hoy, es cuando se utiliza para eso. Porque es que el mal deteriora lo que sea, destruye y acaba lo que sea. Que haya gente hoy en la iglesia así, y que aconsejen de esa manera, eso es muy irracional, demasiado irracional. Porque si hay algo irracional en la realidad humana, es el mal. Nadie quiere el mal. ¿Y cómo? Por impotencia en la lucha contra el mal, lo vamos justificando. Eso solamente puede suceder cuando no se ha llegado a una experiencia profunda del amor de Dios que salva y que rescata, como lo experimentó el pueblo de Israel, y por eso estas celebraciones litúrgicas las hacían con todo el corazón, sobre todo la gente recta y piadosa, como lo está testimoniando hoy el salmista. Pero cuando uno no ha experimentado la fuerza superior de la gracia, que ya venció al mal, que ya venció al pecado, que ya venció a la muerte, que ya se puso por encima del sufrimiento, de la enfermedad y de todo lo que pueda atormentar al hombre, cuando uno no ha experimentado eso, termina justificando eso. Pero cuando alguien ha experimentado eso, vive por encima de eso. ¿Por qué? ¿Por fuerza propia? No. Por una fuerza especial que viene de Dios. San Pablo estaba luchando con su propia debilidad, luchaba tanto que lo hacía sufrir, y un día le dice al Señor, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, y me dijo, no, Pablito, yo no te lo voy a quitar. Yo no te lo voy a quitar porque mi gracia es suficiente para vencer eso. Mi mayor fuerza se manifiesta ahí. Y entonces San Pablo cambia el discurso. Ya no vuelve a pedir que se lo quiten, ya no vuelve a pedir que desaparezca eso, sino que afirma y canta y dice, yo me glorío en mis debilidades por una razón, porque cuando yo estoy débil, abunda en mí la fuerza de Cristo, que es suficiente para vencer cualquier cosa. Y si no, miren lo que nos testimonian los evangelios. Todos estamos sometidos a la tentación. No hay quien no esté sometido a la tentación en esta vida. Todo. Y así nos escondamos. Uno de la tentación no se puede esconder ni debajo de la tierra, ni sobre el cielo, ni para allá, ni para acá, ni poner cercos, rejas para esconderse de la tentación, porque esa nos persigue en nuestra propia carne. En nuestra propia carne. Y miren en el Evangelio, Cristo el hombre nuevo. Es el ejemplo que nos propone la Iglesia. En Gaudium et Spes, numeral 22, dice que este es el ejemplo del hombre. Y que este es el modelo que nosotros tenemos que mirar
y en quien nosotros debemos encontrar el triunfo y la victoria. Cristo el Señor se enfrentó a la tentación y la tentación lo venció. No, pues es que hay que entender pues que somos débiles. ¿Qué hacemos pues? Sí. Pues hay que caer en ella. Sí. No fue la realidad de Cristo. Dios entiende. No, Dios no entiende eso, ni lo va a entender. Su lógica divina nunca va a entender que después de habernos dado todas las fuerzas suficientes, porque no vienen de nosotros, vienen de Él, y ya nos las dio, después de habernos dado todas las fuerzas suficientes, las capacidades suficientes, nosotros nos dejemos envolver y atrapar por el mal. Porque Cristo venció a la tentación. Y si nosotros decimos que Él se encarnó y que asumió esta naturaleza humana, si lo creemos así, y no estamos cayendo en una herejía de separar la naturaleza divina de la humana, porque eso puede pasar, que en la práctica se esté cayendo en esa herejía. Y algunos digan, no, es que Él era Dios. Eso es pura herejía venteada, real. No, Dios pero hombre también. Sí, en una misma persona. Tenía las dos. No hay justificación. Porque Él asumió esta condición natural dañada, tendiente al pecado, pero no la dejó triunfar. Luchó en Getsemaní hasta suda gotas de sangre. Y es la naturaleza humana que se está revelando, pero siempre hizo la voluntad de Dios. No, pues Padre, hay que entender la debilidad, pues si caigo, no. No, Padre, tú, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú siempre estás conmigo. Y tu palabra es eficaz. Y tú me enseñas a no tener miedo, porque tú me ayudas y sostienes. Esa es la fe. Pero verdaderamente nosotros le creemos al Señor o justificamos el pecado como parte de nuestra vida. Justificamos, como lo hace el mundo hoy, el mal como parte de nuestra vida. Porque si lo estamos haciendo, vamos por un camino erróneo al de la fe cristiana, diferente al del Evangelio. San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, que aunque haya una lucha, ya no hay justificación para caer en el mal. Que caigamos por nuestra falta de fe, porque nos falta creerle al amor de Dios, porque nos falta poner nuestra esperanza, pero eso es culpa nuestra. Eso no es de Dios, ni de lo que Él ya hizo y nos dio. Es culpa nuestra por la ceguera, por la terqueza, por ser tan tercos, por ser tan duros de servir. Y por esa falta de fe, el Señor no quiso hacer más milagros allí. No, nosotros no podemos justificar como en Colombia, cantidad de católicos justificando el mal para sacar el mal. No puede haber nada más dañino que eso. Que está afectada nuestra inteligencia y que está afectado nuestro modo de relacionarnos con Dios, eso es evidente. Eso es evidente. No caigamos, por favor, en ese error ni lo aceptemos en nosotros. Dios no quiere el mal, no hace parte de su voluntad. Dios quiere el bien y quiere la vida nueva en nosotros y nos capacitó ya para eso. Y si no, vayamos y repasemos en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, en la Sagrada Escritura, la naturaleza del bautismo y los efectos del sacramento del bautismo. Que nosotros no creamos, eso es otro problema. Repasemos en la Iglesia la naturaleza y los efectos del sacramento de la confirmación. Que nosotros no creamos en eso, ya ese es otro problema personal de cada uno.
con Dios. Vayamos y repasemos los efectos y la naturaleza de la Eucaristía, para que nos demos cuenta qué hace la Eucaristía, para qué capacita la Eucaristía, qué da la Eucaristía. Que nosotros no creamos, ese sí es nuestro problema. ¿Y eso cómo se mide? Se mide cuando aparecen las tentaciones. Si caigo en ellas facilísimo, es porque todavía me hace falta creerle al Señor. Y por eso el Señor se fue de allí y dice que no hizo muchos milagros por su incredulidad, porque lo estaban despreciando a Él. Estaban despreciando esta buena nueva que Él había venido a anunciar, la libertad para los cautivos, la buena nueva de la gracia de Dios, la vista para los ciegos, la capacidad de agilidad para los cojos, paralíticos. Pero si nosotros no creemos en eso, ¿cómo vamos a salir del pecado? ¿Cómo vamos a salir del mal? Es una deficiencia nuestra, no de Dios, nuestra. Pidámosle a la Virgen que abra nuestra conciencia y nuestro entendimiento como ella lo mantuvo abierto. Despierta a San José, siempre atento a la voz del Señor, que hasta le hablaba en sueños y se levantaba inmediatamente a tomarlo, a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre